Buenas tardes a todos. En este video les voy a explicar cómo desarrollar el juego El Ahorcado con la herramienta de Visual Studio 2022 y el lenguaje de programación C#. En este juego, para desarrollar este juego, vamos a utilizar dos vectores. El primero va a ser un vector que se va a llamar palabra oculta, que va a guardar la palabra que se desea adivinar en ese vector, o sea, va a estar en forma invisible. Y el segundo vector, palabra, va a ser el vector en donde el usuario comience a jugar. El usuario va a jugar en ese vector y se va a comparar con el primer vector, que es de las palabras ocultas. Entonces venimos a la herramienta y ponemos crear un proyecto nuevo. Vamos a utilizar una aplicación de consola. Hacemos doble clic. Nos va a pedir el nombre del proyecto y la carpeta. Le vamos a poner el nombre juego. Presionamos siguiente y se genera la aplicación. Esperamos unos segundos que cargue. El juego se va a dividir en dos instancias. Primero va a empezar el jugador 1 ingresando la palabra que desee utilizar para que el jugador 2 la deba adivinar. Entonces, borramos eso, nos queda la aplicación de consola limpia. El primer paso va a ser pedirle al usuario 1, vamos a poner vamos a escribir inicia el jugador 1. Vamos a dejar las primeras líneas para ir definiendo las variables. Lo primero que debe hacer el usuario 1, es indicar la cantidad de letras que va a tener nuestra palabra oculta. Ingresar la cantidad de letras. Definimos una variable entera de nombre n y la definimos igual a 0. Esa variable entera va a guardar la cantidad de letras que tiene la palabra oculta. Entonces hacemos que n va a ser igual a convert.toIn acá le estamos diciendo al usuario 1 que ingrese la cantidad de letras. Una vez que el usuario 1 ya ingresó la cantidad de letras, después debemos escribir la palabra. Podemos escribir ahora un console o console que diga lo siguiente: ingresar la palabra oculta. Vamos a ingresar letra por letra. Para ello definimos el vector. El vector va a ser un vector de tipo string. Entonces escribimos string y el nombre del vector, palabra oculta. Para indicar que es un array debemos utilizar el símbolo de el corchete de apertura y cierre. Va a ser igual a new string y el tamaño del array va a ser el que el usuario ingrese por teclado, o sea n.
Ahora, mediante un ciclo for, vamos a cargar ese vector de palabra oculta. Entonces escribimos for igual a 0 y menor a n, punto y coma, y más. Abrimos las llaves de apertura y cierre. Me define una variable string con el nombre mensaje. Acá vamos a indicar al usuario para que sepa cuando esté ingresando letra por letra en qué posición va. Entonces vamos a escribir ingresar letra más, y como la variable i comienza en 0, yo no puedo indicar al usuario ingrese letra 0, debo decirle ingrese letra 1. Entonces vamos a escribir i más 1 punto toString y mostramos al usuario el mensaje con msg. Entonces hacemos que el vector palabra oculta en la posición i va a ir guardando la letra que el usuario va escribiendo. Aquí escribimos console.readLine y vemos cómo está saliendo. Hasta ahora es la primera parte del juego. Con F5 compilamos la aplicación. Bien, ahí me dice la cantidad de letras. Por ejemplo, vamos a hacer uno de 7 letras. Ahora me empieza a indicar, ingresemos, mejor dicho, una palabra de 7 letras. Ahora empecemos a escribir las letras. Por ejemplo, vamos a escribir carrera. La C, la A, la R, la R, la E, la R de nuevo y la A. Ahí finalizó el algoritmo. Lo que vamos a hacer, vamos a ir limpiando la pantalla a medida que el usuario va ingresando para que no quede toda la pantalla cargada con la información que le vamos dando al juego. Entonces, acá arriba de todo vamos a hacer una vez que el usuario ingresó, las letras, vamos a limpiar la pantalla con un console.clear. Lo probamos ahí. Por ejemplo, vamos a escribir una palabra de 4 letras. Vamos a poner luna. Bien. Y vamos a definir nuestro segundo vector. El vector que acabamos de crear es este, palabra oculta. Ahora vamos a definir nuestro segundo vector, que va a ser de la misma cantidad que palabras ocultas. A diferencia del anterior, este vector es el que se va a ir viendo a medida que el usuario 2 empiece a jugar. Entonces, vamos a definir el segundo vector. Acá mismo le vamos a poner, lo vamos a copiar porque es muy parecido. Este se va a llamar palabra. ¿Y cómo se va a ir llenando este vector? En vez de guardar la letra que el usuario está ingresando,
vamos a guardar un guión. Vamos a escribir palabra entre corchete sub i, porque es de la misma cantidad que el anterior, va a ser igual simplemente a guión. Nos fijemos que esté todo bien. Perfecto. Son dos vectores string del mismo tamaño. En el primero guardamos la palabra oculta, que es la que el usuario va ingresando. Y en el segundo vamos a guardar un guión. Entonces el juego al inicio va a arrancar así. Esto va a estar oculto y acá va a estar la palabra adivinar. Una vez que se carga el vector, empieza a jugar el jugador número 1. ¿Ven? Entonces acá vamos a poner un console.writeLine. Vamos a poner comienza a jugar el jugador 2. Le vamos a mostrar la palabra, el vector palabras que él va a tener que adivinar para saber de cuántas letras son. Porque cuando está jugando el jugador 1, es decir, cuando el jugador 1 está escribiendo la palabra adivinar, el jugador 2 no debe ver. El jugador 2 recién va a ver el juego una vez que tengamos el vector palabra con todos los guiones. Entonces vamos a definir dos variables más. La podemos hacer acá arriba. La primera se va a llamar aciertos. Vamos a poner igual a 0. Y la segunda se va a llamar fallos. El primero, aciertos, va a ser un contador. A medida que el usuario esté adivinando letras, se va a ir incrementando el contador. Y cuando escriba una letra que es incorrecta, se va a ir incrementando los fallos. Como yo no sé cuántas veces va a tener que jugar el jugador 2 hasta adivinar o perder, entonces el juego se tiene que hacer en un ciclo repetitivo. ¿Qué ciclo repetitivo vamos a usar? El while. Para ello definimos una variable booleana. Vamos a poner final igual a falso. Entonces comienza el juego. Acá escribimos mientras final sea igual a false, seguir jugando. Ahora, ¿qué debemos hacer? Mostrarle al usuario 2 la cantidad de letras que tiene la palabra, es decir, mostrarle el vector palabra, que es el que le vamos a mostrar nosotros, el vector palabra. Entonces, para mostrarlo debemos recorrerlo. ¿Mediante cuál? ¿Mediante qué ciclo? El ciclo for. Entonces escribimos for igual a 0 y menor a n, porque ya sé que n es la cantidad de letras que tiene el vector, y más. Y lo que vamos a hacer acá, lo vamos a mostrar en un texto. Me defino una variable que se llame texto, de tipo string. String texto igual a comilla vacío. Entonces vamos a hacer que texto va a ser igual a texto más, dejo un espacio, más, ahora escribo el vector palabra, entre corchete la i. Una vez que armé mi variable texto, vamos a hacer un console.writeLine texto.
Y ahora sí, le empezamos a decir al usuario que ingrese la letra. Ingresar letra. Por ende definimos una variable de tipo string que se llame letra. Lo probamos a ver cómo va quedando. F5. Vamos a poner por ejemplo 4, una palabra de 4 letras. Ahora está jugando el jugador 1. Vamos a escribir Luna. Esa es la última letra. Bien, esto que se está viendo así es porque el algoritmo no tiene corte. Entra un bucle infinito. Vamos a leer la letra. Letra va a ser igual console.readline. Lo probamos de nuevo. Escribimos por ejemplo 3. Vamos a poner sola ahora. La primera es la S, la segunda es la O, la tercera es la L. Me muestra la palabra de 3 letras y entonces el usuario empieza a jugar. Por ejemplo, escribe la A, escribe la S, escribe la L. Bien. Ahora empezamos a trabajar. ¿Dónde vamos a buscar esta letra que el usuario acertó? En el vector de palabra oculta, que es donde tenemos que buscar. Entonces volvemos a hacer un for de nuevo. Y preguntamos si letra es igual a palabra oculta sub i enter. ¿Qué sucede? Si letra, la que acabamos de ingresar acá, la encuentra en alguna posición del vector palabra oculta, significa que hemos acertado con una letra. Entonces cada vez que la encuentre, la vamos a copiar de palabra oculta, la vamos a copiar a el vector palabra. Por ejemplo, acá lo siguiente. Si yo digo la C, ¿qué debemos hacer? Copiar esa C acá. Si después digo la A, ¿qué debo hacer? Copiar esa A acá. Y al final también. Entonces, ¿dónde la vamos a copiar? En palabra. Vamos a hacer que palabra sub i va a ser igual a palabra oculta. Sub i. Punto coma. Y lo vamos probando a ver cómo va quedando el juego. Si tiene un error, vemos dónde está el error. Me dice que la i no existe. Está puesta con mayúscula, porque C# es indistinto, minúscula y mayúscula.
también. A ver ahí. Otro error. Bien, escribí mal el vector. Vamos a escribir acá y lo vamos a copiar. Palabra. Control X. Ahí está. Vamos a poner por ejemplo 4. Vamos a poner luna. Me muestra las 4 letras. Empieza a jugar el usuario número 2. Por ejemplo la A. Ahí me lo encuentro. Bien. Lo que falta hacer acá es limpiar la variable. Por ejemplo, vamos a poner la L. Perfecto. Lo que sucede ahí es que la variable texto se está retroalimentando. Entonces lo que debo hacer después de que el usuario jugó, limpiar la variable. Escribimos texto va a ser igual a comilla vacía. Vamos de nuevo. Vamos a poner 4. Vamos a poner luna. Y empezamos a jugar. Escribo por ejemplo la A. Ahí me la encuentro. Escribo por ejemplo la L. Ahí la encuentro. Escribo la U. La encuentro. Escribo la N. Bien, ahí formamos la palabra luna. El juego ya está casi en un 80% listo. Falta hacer pequeños detalles. El primer detalle, después de que lea la letra, vamos a limpiar la pantalla para que no se esté permanentemente escribiendo en la consola debajo de la línea anterior. Entonces vamos a hacer un console.clear. Lo probamos de nuevo. Vamos a poner una de 6 letras, por ejemplo tierra. Escribimos la T, I, E, R, R, A. Comienza a jugar el jugador 2. Por ejemplo, vamos a escribir la T, la A, la R, la I, y ¿qué más? Y la E. Bien. Cada vez que el usuario acierte escribiendo la letra dentro del vector palabra oculta, vamos a contar los aciertos. Entonces vamos a poner aciertos más. ¿Y cómo sé que el usuario ha perdido? O mejor dicho, ¿cómo sé que el usuario ha ingresado una letra que no corresponde? Eso lo vamos a sacar con una bandera. Me define una variable entera, le vamos a poner b igual a 0. Si el usuario ha encontrado la letra, vamos a poner b en 1. b igual a 1. Entonces, una vez que sale del for, cuando ya terminó de recorrer el vector de palabra oculta, yo pregunto si b es igual a 0. ¿Qué significa si b es igual a 0? Significa que nunca llegó a encontrar la palabra. Entonces vamos a contar el fallo. Vamos a poner fallo más. ¿Y cuando finaliza el juego? El juego finaliza por 2 caminos. Cuando acertó todas las letras o cuando llegó hasta el tope, que pueden ser por ejemplo 4 fallos.
Vamos a hacer el primer caso, que es cuando el usuario acertó todas las letras. ¿En qué caso va a ser eso? Cuando aciertos sea igual a n. Es decir, si tiene 7 letras y acertó las 7, entonces el juego finalizó. Entonces escribimos acá. Todo esto está dentro del while, ¿no? Del while del juego, ¿eh? Lo vamos a poner acá. Si aciertos es igual a n, acá que vamos a hacer, vamos a poner final va a ser igual a true. Bien, final va a ser igual a true. Y también vamos a preguntar si fallos es igual. Supongamos que el juego debe terminar con 4 fallos. Si fallos es igual a 4, entonces final también va a estar en true. Entonces, ¿cómo sé si ganó o perdió? Cuando sale del while yo sé si ganó simplemente por esto. Si aciertos es igual a n, significa que ganó. Acá ponemos line. Vamos a poner felicitaciones. Usted ha ganado. Y por el else vamos a poner un console perdió. Bien, recordemos que con 4 fallos el usuario pierde. Lo vamos a probar ahora. Vamos a poner una palabra más larga. Vamos a escribir, por ejemplo, carrera. Son de 7. Empecemos. C A R R E R y la A. Empiezo el juego. Por ejemplo, vamos a escribir la A, la R, la C, la X, por ejemplo. Ahora vamos a escribir la E. Acá debería finalizar el juego. Bien, felicitaciones, usted ha ganado. Ahora vamos a hacer el caso inverso, que el usuario pierda. Vamos a hacer uno de 6, tierra. Empecemos. T I E R R A. Entonces el usuario empieza a jugar. Por ejemplo, vamos a escribir, no sé, una que no sea la X, la Z, Y, y si ahora escribo la T, el usuario pierde. Ah, la T estaba, perdón. La Q. La A. Bien, vamos a revisar el fallo, que no está funcionando el fallo. Hacemos el for. Si B es igual a 0, fallo más. Le voy a poner un punto de interrupción acá. Ah, ya sé dónde está el problema. El problema está que la variable B, la primera vez que yo la encuentro, se activa en 1. Al activarse en 1,
Si yo después no la apago más, es decir, no la vuelvo a cero, va a quedar siempre en uno. Entonces el algoritmo nunca se va a dar cuenta si perdió, porque siempre va a estar en uno. Entonces, una vez que el usuario ingresó la letra, la volvemos a apagar a la bandera. Escribimos b igual a 0, punto y coma. Algo similar a lo que hicimos acá en texto. Ahora sí, vamos a poner la misma, de 6 letras. Ya empieza a jugar, por ejemplo, X, X, Q, A. Vamos a poner la O. Perdió. Ahí estaría el juego. ¿Y qué faltaría hacer? Mostrarle la palabra al usuario para saber cuál era la palabra que el usuario 2 trató de adivinar. Entonces, eso como lo hacemos, recorriendo el primer vector. A ver si tengo uno parecido ya hecho acá. Simplemente hacemos lo siguiente. Acá escribimos, limpiamos la variable de texto. Y recorremos el vector de palabra oculta y lo guardamos en palabra. Bueno, directamente podría haber mostrado palabra oculta porque tiene la misma palabra. Estoy recorriendo palabra oculta y lo estoy guardando en palabra. Que directamente podríamos haber puesto esto. Sí, vamos a hacer eso. Para que no se confunda. Directamente vamos a mostrar palabra oculta. Acá vamos a mostrar la palabra. Console.writeLine. Vamos a poner texto. Probamos. Por ejemplo, que el usuario escribió 6 letras. Empieza el juego. Vamos a poner cualquier. La Q, la U, la I, la D y una que realmente pierda, la B corta. Perfecto. Ahí perdió y me mostró la palabra que era correcto, tierra. Ahora vamos a hacerlo al revés, pero que gane. Vamos a poner, por ejemplo, una de 8 letras. A ver. Pantalla de la palabra adivinar. Entonces escribo la L. Le escribo la A. Supongo que escribo la Z que no iba. Le escribo la P. Le escribo la N. Y escribo la T. Ahí finalizo el juego. Usted ha ganado. Pantalla. Bien, vamos a hacer un repaso del algoritmo. ¿Cómo empieza el juego? Empieza jugando el jugador 1. El jugador 1 ingresa la cantidad de letras que va a tener en la pantalla, la palabra. Lo leemos con la variable n. Con esta variable n definimos los dos vectores, palabra oculta
y palabra. Palabra es el vector en donde el usuario está viendo, en donde el usuario número 2 está jugando. Después hacemos un for que va desde 0 hasta n, y el usuario 1 empieza a escribir la letra por letra de la palabra oculta. Una vez que ya lo cargó al juego, a la palabra oculta, empieza a jugar el jugador número 2. Como no sé cuántas instancias va a jugar, entonces utilizamos un while, un ciclo while, y empezamos a hacer mientras final sea igual a falso. Final es una variable booleana. El primer for que vemos acá arriba lo que hace es armar la palabra oculta, mejor dicho, la palabra que debe adivinar. ¿En dónde lo busco? En el vector palabra. Armo el texto y lo imprimo acá en por pantalla. Después empieza a jugar el jugador número 2 ingresando la letra. Acá se ingresa letra por letra. Ingreso la letra. Limpio la consola para que no me esté sobreescribiendo permanentemente. ¿Y dónde lo busco? Utilizando un for. ¿Y lo busco dónde? En palabra oculta. Y si lo encuentro en palabra oculta, ¿qué va a hacer? Me va a copiar el contenido de palabra oculta y lo va a guardar en palabra. Y vamos a contar un acierto. Cada vez que le acierte a la letra, vamos a contar un acierto. Y ponemos una bandera en 1. ¿Para qué sirve esta bandera? Para que una vez que el algoritmo sale de la búsqueda, si esa variable no está en 1, significa que está en 0, significa que nunca entró acá. Por ende, ha fallado. Entonces contamos el fallo en 1. Después, ¿qué hacemos? Limpio la variable texto en 0 para que no se realimente con los demás datos que va a llevar acá. La vuelvo a dejar en 0. Es decir, en 0 sería con comillas doble. Después pregunto si la cantidad de aciertos es igual a n, que es el tamaño de la palabra, significa que ha ganado. Entonces ponemos final en true para cortar el ciclo. También pregunto si fallos es igual a 4, significa que ya llegó al tope de fallas que puede tener el jugador. Y escribo final en true. Ya apago la bandera para que no esté siempre activo o desactiva. Siempre que cada vez que va a ingresar un nuevo proceso de búsqueda debe estar en 0. Cuando sale del while, yo pregunto si los aciertos es igual a la cantidad de letras de la palabra, significa que ha ganado. Entonces le imprimo usted ha ganado. Caso contrario, ha perdido. Y finalmente lo que hago es mostrar la palabra. Vuelvo a limpiar la variable texto. Entonces escribo un for i igual a 0, i menor a n, i más. Y empiezo a armar nuevamente la palabra oculta y le imprimo. Hasta acá ha llegado el algoritmo del juego. Hay que tener conocimientos del manejo de ciclo while, de ciclo for, de variables. Tiene un poquito de lógica este juego, pero es importante para hacer prácticas. A la hora didáctica es muy práctico hacer un juego porque te abre mucho la cabeza. Espero que les haya servido. Nos vemos en el próximo práctico.